Llevas toda la vida pescando en hielo y crees que el silencio es tu mejor amigo. ¿Y si te digo que el verdadero enemigo son tus propias pisadas, incluso a 20 metros de distancia? Sí, has oído bien. Ese caminar despreocupado sobre el lago helado podría ser la razón principal por la que llevas horas mirando un agujero vacío. En este vídeo vamos a romper uno de los mitos más grandes de la pesca invernal. Te voy a demostrar por qué el pescado no solo te oye, sino que huye de ti mucho antes de que lances el sedal. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar tu forma de pisar el hielo para siempre. Y desde ya te pregunto, para que lo vayas pensando. ¿Alguna vez has considerado que tus botas son más ruidosas y asustan más a los peces que tu propio taladro? Déjame tu primera impresión en los comentarios. Todos hemos estado ahí. Llegamos al embalse, el sol apenas despunta, el hielo es un manto blanco y perfecto. La tradición manda. Buscas un buen sitio, taladras, te instalas y esperas. Durante generaciones nos han dicho que el ruido importante es el del taladro. Una vez hecho el agujero, nos relajamos. Caminamos para estirar las piernas. Vamos a charlar con el compañero. Dejamos caer la caja de aparejos sobre el hielo. Pensamos que una capa de 30, 40 o 50 centímetros de hielo es un aislante acústico perfecto. Es una creencia tan arraigada como la de que el mejor cebo es el que usaba el abuelo. Pero esta creencia se basa en nuestra percepción humana, en cómo oímos nosotros en el aire. Olvidamos una regla fundamental de la física y de la biología. Bajo el agua, y especialmente bajo el hielo, las reglas del juego son completamente diferentes. Y seguir jugando con las reglas equivocadas es la receta para el fracaso. Para empezar, hay que entender algo crucial. El sonido no viaja igual en el aire que en el agua. El agua es unas 800 veces más densa que el aire. Esto significa que las ondas sonoras se mueven a través de ella casi 5 veces más rápido y con mucha menos pérdida de energía. Piensa en esto. Cuando gritas en un campo abierto, el sonido se dispersa y debilita rápidamente. Pero bajo el agua, un sonido viaja más lejos y con más claridad. Ahora añade una capa de hielo encima. El hielo no es un colchón que absorbe el sonido, como muchos creen. Al contrario, es un sólido rígido que transmite las vibraciones de forma increíblemente eficiente. Cada paso que das, cada objeto que se te cae, no es un simple toc en la superficie. Es una onda de presión que se transmite a través del hielo y luego se expande por toda la columna de agua como una onda expansiva. Es como golpear la piel de un tambor gigante, y los peces son la audiencia que está justo debajo. Visualicemos el escenario. Estás en medio de un lago helado. Es un entorno increíblemente silencioso bajo el agua. Los peces están acostumbrados a una calma casi total durante el invierno. De repente, desde arriba, empieza a llegar un ritmo constante. Boom, boom, boom. No es un sonido agudo, es una vibración de baja frecuencia. Es el sonido de tus botas golpeando el hielo mientras caminas. Para ti, en la superficie, es un ruido insignificante, ahogado por el viento. Para un pez, cuya supervivencia depende de detectar vibraciones anómalas, es una señal de alarma inequívoca. Es como si un gigante estuviera caminando por el techo de tu casa. No es un sonido natural. No es el crujido del hielo por el cambio de temperatura. Es una amenaza. Y esa amenaza, como vamos a ver, se detecta desde mucho más lejos de lo que jamás habrías imaginado. Hablemos de cómo oyen los peces, porque no tienen orejas como nosotros. Tienen dos sistemas principales. El primero es la línea lateral.
Es una serie de poros que recorren los flancos del pez, llenos de células sensoriales. Este órgano es extremadamente sensible a los cambios de presión y a las vibraciones de baja frecuencia en el agua. Es su sistema de detección de proximidad. Con la línea lateral, un pez puede sentir a una presa moviéndose, a un depredador acechando, o la corriente del agua. ¿Y qué son tus pasos sobre el hielo? Exacto. Una serie de vibraciones de baja frecuencia, perfectamente detectables por la línea lateral. Ni siquiera necesita oírte en el sentido tradicional. Puede literalmente sentirte llegar. Es un sistema de alerta temprana que le dice que algo grande y potencialmente peligroso se está moviendo muy por encima. El segundo sistema de audición del pez es su oído interno. Al igual que nosotros, tienen otolitos, unos pequeños huesos de calcio. Pero aquí viene la clave. Como el cuerpo del pez tiene una densidad muy similar a la del agua, las ondas sonoras pasan directamente a través de él y hacen vibrar estos otolitos. Esto hace que su audición sea increíblemente sensible. Combinando la línea lateral, que detecta las vibraciones cercanas, con el oído interno, que capta las ondas sonoras que viajan más lejos, el pez tiene un sistema de radar de 360 grados. Está perfectamente equipado para detectar el más mínimo disturbio en su tranquilo mundo invernal. Así que, cuando pensamos que estamos siendo sigilosos, en realidad estamos emitiendo una sinfonía de señales de peligro que cualquier pez en los alrededores puede interpretar con una claridad cristalina. Pongamos un ejemplo práctico que todos hemos vivido. Estás preparando tus cosas y, sin querer, se te cae un plomo de 20 gramos sobre el hielo. En la superficie, suena como un pequeño clic. Ahora imagina lo que ocurre debajo. Ese impacto, aunque pequeño, envía una onda de choque aguda a través del hielo y hacia el agua. Es como tirar una piedra en un estanque en calma, pero en lugar de ondas en la superficie, son ondas de sonido expandiéndose hacia el fondo. Para un pez que está a 10 metros de profundidad, ese clic se convierte en un bang, agudo y antinatural. Es un sonido que no existe en su mundo. Alarma instantánea. Si un pequeño plomo puede hacer eso, imagina el efecto de tus botas de 1 kilo cada una, golpeando el hielo a cada paso mientras recorres el lugar buscando la mejor zona. Estás, literalmente, bombardeando el agua con señales de peligro. Aquí es donde tenemos que romper un mito muy extendido. Muchos pescadores veteranos dicen, cuanto más grueso el hielo, mejor, porque aísla más el ruido. Suena lógico, pero es físicamente incorrecto. Un hielo más grueso y compacto puede, de hecho, transmitir ciertas frecuencias, especialmente las bajas, con mayor eficacia y a mayores distancias, ¿sí? Piensa en las vías de un tren. Puedes sentir la vibración del tren que se acerca mucho antes de que puedas oírlo por el aire. Porque el acero es un transmisor excelente. El hielo se comporta de manera similar. No es una almohada, es un diapasón. Una capa de hielo gruesa y sólida actúa como una placa conductora gigante. Así que esa falsa sensación de seguridad que te da un hielo de medio metro de espesor es, en realidad, una trampa. El ruido de tus pasos puede estar llegando a los peces de forma aún más clara y desde más lejos. Ahora, centrémonos en el ruido específico de las pisadas. No es un sonido agudo, es un golpe sordo, una vibración de baja frecuencia. Estas son precisamente las vibraciones que mejor viajan por medios sólidos y líquidos y las que mejor detecta la línea lateral de un pez. Cada paso es un boom que resuena en la columna de agua.
La mayoría de los peces depredadores, como el lucio, la trucha o la lucioperca, han evolucionado durante millones de años para asociar este tipo de vibraciones con el peligro. Puede significar un animal grande caminando por la orilla, o en este caso, sobre su cabeza. La reacción instintiva no es la curiosidad. La reacción instintiva es la cautela. El pez deja de alimentarse activamente, se pone en alerta, y si las vibraciones continúan o se acercan, simplemente se aleja hacia aguas más profundas o busca refugio. Y todo esto ocurre antes de que siquiera hayas empezado a taladrar. Hablemos de la distancia. ¿20 metros es una exageración? En absoluto. Diversos estudios y experimentos con hidrófonos, micrófonos subacuáticos, han demostrado que el sonido de una persona caminando sobre hielo de 30 centímetros de espesor es claramente detectable por estos aparatos a distancias superiores a los 20 metros. Y si un hidrófono puede captarlo, ten por seguro que un pez, con su sistema auditivo ultrasensible, también puede. Imagina un círculo de 40 metros de diámetro, contigo en el centro. Esa es tu zona de peligros acústico. Cualquier pez dentro de ese círculo sabe que estás ahí. Si caminas por una zona que crees que es buena, en realidad estás limpiando un área de más de 1.200 metros cuadrados de cualquier pez activo o asustadizo antes de hacer tu primer agujero. Es como gritar, «¡Aquí estoy!», antes de intentar tender una emboscada. Es interesante comparar el ruido de los pasos con el del taladro, ya sea manual o a motor. El taladro es, sin duda, un ruido extremadamente violento y fuerte. Es un estruendo que probablemente asuste a todo ser vivo en un radio aún mayor. Sin embargo, tiene dos características importantes. Primero, es un ruido de corta duración. Haces el agujero en 1 o 2 minutos y luego para. Segundo, es un ruido que los peces, en zonas de pesca muy frecuentadas, pueden llegar a asociar con comida, como los cebos que caen después. Pero tus pasos son diferentes. Son un ruido constante, intermitente y errático. Es una presencia continua que genera estrés y desconfianza. El taladro es una explosión que pasa. Tus pasos son una amenaza que no se va. Por eso, irónicamente, tu forma de caminar puede ser más perjudicial para tu pesca a largo plazo que el propio acto de perforar el hielo. La reacción del pez no siempre es una huida despavorida. No imagines a los peces saliendo a toda velocidad, como en una película. Es un proceso más sutil. Al principio, las vibraciones lejanas generan curiosidad y alerta. El pez se detiene, se orienta hacia la fuente del sonido. ¿Qué es eso? A medida que te acercas, la cautela aumenta. Su instinto le dice que algo no va bien. Deja de buscar comida. Su prioridad ahora es la supervivencia. Si sigues moviéndote bruscamente por la zona, taladrando varios agujeros, caminando de uno a otro, la cautela se convierte en estrés y evasión. El pez no se va a 3 kilómetros de distancia. Simplemente se moverá 20 o 30 metros hacia un lado, o se pegará al fondo y permanecerá inmóvil, ignorando cualquier cebo que le presentes. Has convertido un pez activo y con hambre en un pez pasivo y asustado. Imaginemos una escena típica. Son las 7 de la mañana. El lago está en silencio. Un banco de percas se mueve lentamente cerca de una estructura sumergida, alimentándose. A lo lejos aparece un pescador. Baja de su coche, cierra la puerta con un portazo que retumba en todo el valle. Arrastra su trineo por la nieve dura, produciendo un crujido constante. Llega a la zona que le gusta y empieza a caminar sobre el hielo, buscando el punto exacto. Bum, bum, bum. Las percas, a 15 metros de distancia, detectan las vibraciones. Se detienen.
Se agrupan. El pescador saca su taladro y perfora 3 agujeros seguidos, con un ruido ensordecedor. Luego, camina entre los agujeros, dejando caer sus cosas. Para cuando finalmente baja su cebo al agua, el banco de percas ya se ha desplazado 50 metros y está inactivo en el fondo. El pescador se sentará allí durante horas, culpando al mal tiempo, a la presión atmosférica o al cebo equivocado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos quedamos en la orilla? No. La solución es cambiar el chip. Debemos empezar a pensar como un cazador, no como alguien que va de paseo. Lo primero y más fundamental es tu forma de caminar. Olvídate de los pasos largos y decididos, golpeando con el talón. Tienes que adoptar una caminata suave y deliberada. Intenta pisar con la parte delantera del pie primero, rodando el peso hacia el talón, como si caminaras descalzo sobre un suelo que cruje. Mantén las rodillas ligeramente flexionadas para absorber el impacto. Muévete despacio. Cada paso debe ser intencionado. Imagina que el hielo es una fina capa de cristal y no quieres romperla. Este simple cambio en tu forma de moverte reducirá drásticamente la intensidad de las vibraciones que envías al agua. Es el primer paso y el más importante hacia una pesca en hielo verdaderamente sigilosa. A mis amigos, en broma, les digo que tienen que aprender la caminata lunar del pescador de hielo. Es una exageración, pero la idea es esa. Piensa en moverte con la mayor fluidez posible. En lugar de levantar mucho los pies, intenta deslizarlos un poco cuando la superficie lo permita. Si tienes que cubrir una distancia larga, hazlo a un ritmo constante y lento. Cuando llegues a la zona donde planeas pescar, reduce la velocidad aún más. Los últimos 20 o 30 metros son críticos. Acércate a tu punto final como si estuvieras acechando a un ciervo. Cada movimiento cuenta. Suena exagerado, y probablemente tus compañeros se rían de ti la primera vez que te vean hacerlo. Pero cuando tú saques pescado y ellos no, las risas se convertirán en preguntas. El sigilo en el hielo no es una opción, es una necesidad. El ruido no viene solo de tus pies. Tu equipo es otra fuente masiva de contaminación acústica. ¿Cuántas veces has llegado a tu sitio y has dejado caer la caja de aparejos o el cubo sobre el hielo? Ese golpe seco es una bomba sónica para los peces. Acostúmbrate a depositar cada objeto con suavidad. La mochila, el taladro, la silla. Todo debe posarse en el hielo como si fuera de cristal. Abre y cierra los compartimentos de tu caja con cuidado. No dejes que los señuelos metálicos choquen entre sí. Cada pequeño clic y clac se transmite directamente al agua. Un buen truco es llevar una pequeña alfombra de espuma o goma. Ponla en el hielo y coloca todo tu equipo encima. Actuará como un amortiguador, absorbiendo gran parte de los ruidos accidentales y vibraciones. Hablemos del trineo o la pulca. Es una herramienta indispensable, pero también una fuente de ruido constante. Al arrastrarlo sobre nieve dura o hielo desnudo, genera una vibración y un sonido de raspado continuos. Es como una lija gigante sobre el techo de los peces. Hay varias formas de mitigar esto. Si hay nieve, intenta arrastrarlo por las zonas con más nieve polvo, que amortigua el sonido. Si el hielo está desnudo, intenta levantar ligeramente la parte delantera al tirar para reducir la superficie de contacto. Y lo más importante, cuando llegues a tu zona de pesca, detente a unos 30 metros de distancia. Camina esos últimos metros solo con el equipo esencial que puedas llevar en las manos, como el taladro y una caña, y vuelve luego a por el resto si es necesario. No lleves el ruidoso trineo hasta el mismo borde del agujero.
Incluso el acto de taladrar se puede hacer de una forma más o menos ruidosa. Si usas un taladro a motor, no hay mucho que hacer con el ruido del motor, pero sí con la forma de operar. No empieces a toda velocidad. Apoya la broca firmemente y comienza a girar lentamente para que se asiente. Luego aumenta la velocidad de forma progresiva. Esto evita los golpes iniciales. Lo más importante es lo que haces cuando el taladro atraviesa el hielo. No lo saques y lo golpees contra el hielo para quitar la nieve y el hielo sobrante de la espiral. Ese bang, bang es innecesario y extremadamente ruidoso. Simplemente levanta el taladro, el hielo caerá solo, o límpialo con la mano enguantada. Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en el nivel de estrés que generas en los peces cercanos. Después de hacer todo el ruido inevitable, como el de taladrar, viene un período crítico, la espera. No puedes hacer un agujero y esperar una picada a los 30 segundos. Has creado un gran disturbio. Los peces que no han huido del todo estarán recelosos. Necesitan tiempo para calmarse y sentir que la amenaza ha pasado. ¿Cuánto tiempo? Depende del lugar y de la especie, pero una buena regla general es esperar al menos 15 o 20 minutos en completo silencio después de instalarte. Siéntate. No te muevas, no hagas nada. Deja que el entorno vuelva a la normalidad. Este periodo de silencio permite que los peces más curiosos o valientes regresen a la zona para investigar. Bajar el cebo inmediatamente después de taladrar es, la mayoría de las veces, presentárselo a un pez que está en modo de alerta máxima, no en modo de alimentación. Ahora, una idea un poco controvertida. ¿Se puede usar el sonido a nuestro favor? En algunas situaciones, sí. Ciertas especies, como la perca, son muy curiosas. Una vez que has establecido el silencio, pequeños y sutiles sonidos pueden atraerlas en lugar de asustarlas. Por ejemplo, golpear muy suavemente el hielo cerca del agujero con la punta de la caña puede simular la lucha de un insecto o un pequeño pez. No hablamos de golpes fuertes, sino de toques apenas perceptibles, o usar un señuelo que produzca pequeñas vibraciones o sonidos, como un sonajero. La clave es la sutileza y el contexto. Primero creas un entorno de seguridad con el silencio, y luego introduces un pequeño estímulo sonoro que despierte su curiosidad y su instinto depredador. Es un juego de contrastes, el silencio absoluto roto por una pequeña y tentadora vibración. Te propongo un experimento para la próxima vez que vayas a pescar con un amigo. Dividid una zona prometedora en dos. Tu amigo puede pescar como siempre lo ha hecho, caminando normal, dejando las cosas de cualquier manera, moviéndose constantemente. Tú, en cambio, aplicarás los principios del sigilo. Acércate despacio, camina con suavidad, deposita tu equipo con cuidado, espera en silencio después de taladrar. Pesca a unos 40 o 50 metros de distancia el uno del otro para no interferir. Al final del día, compara los resultados. No te garantizo que vayas a pescar 10 veces más, porque la pesca nunca es una ciencia exacta. Pero estoy casi seguro de que notarás una diferencia significativa. Verás que tus picadas son más decididas y que probablemente captures ejemplares de mayor tamaño, que suelen ser los más cautelosos y los primeros en huir del ruido. En resumen, el gran cambio de mentalidad es este. Cada segundo que pasas sobre el hielo, estás comunicándote con los peces. La pregunta es, ¿qué les estás diciendo? ¿Les estás gritando, peligro, huid? ¿O les estás susurrando, no soy una amenaza? La pesca en hielo sigilosa no es una técnica, es una filosofía. Es entender el medio en el que te mueves y respetarlo.
Se trata de ser consciente de cada movimiento, de cada sonido. No se trata de comprar el señuelo más caro o la sonda más avanzada. Se trata de volver a lo básico, ser un cazador que entiende a su presa y su entorno. Cuando interiorices que el hielo es un amplificador y no un escudo, y empieces a moverte en consecuencia, te aseguro que tus jornadas de pesca en invierno darán un salto de calidad que no creías posible. Así que ahí lo tenéis. El gran giro de guión no es que los peces oigan, eso lo sabíamos. El verdadero momento de revelación es darse cuenta de que el hielo no nos esconde, sino que nos delata. Actúa como un gigantesco altavoz que transmite cada uno de nuestros torpes movimientos directamente a la sala de estar de los peces. La idea de que podíamos caminar, correr y dejar caer cosas impunemente porque una capa de hielo nos separaba del agua, queda hoy completamente destrozada. Esto cambia las reglas del juego porque ya no se trata solo de ser silencioso al hacer el agujero. Se trata de ser silencioso desde que pones el primer pie en el hielo hasta que te vas. Es un estado de alerta y sigilo constante. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que esta información os sea tan útil como lo ha sido para mí. Si este vídeo te ha hecho replantearte tu próxima salida de pesca, házmelo saber con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte más secretos como este. La campanita es tu mejor aliada para estar al día. Ahora quiero que seáis sinceros en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿cuál es el mayor ruido que crees que haces en el hielo y que nunca habías considerado como un problema hasta ahora? Vamos a compartir experiencias.